¿Empezó a grabar? Ya. Y ahora entonces tiro la pelota para el otro lado, po. ¿Qué? ¿Hacemos ejercicios de qué tienen ganas de hacer? ¿Qué les tinca? ¿Podemos hacer ejercicio de, o sea, dentro de los ejercicios que hagamos algunos de PBI? Eso me cuesta un montón. Ya. Muy bien. Aquí parece que en el chat también están. Sí, PBI, parece que PBI la lleva. Sí, muy bien. Entonces, bien. Entonces vamos, estoy abriendo la guía. Para ver alguno de esos ejercicios. Entonces voy a compartir la guía de ejercicio. Mira, en el contexto del problema de PBI pueden pasar varias cosas. Puede ser que un ejercicio te dé una frase donde diga, por ejemplo, la tasa de cambio de no sé qué cosa es proporcional a la cantidad de, no sé, enfermos, típicos problemas así como de pandemia o eh, de cantidad de o alguna sustancia, ¿cierto? Eso también puede ser. Pero también puede suceder. ¿Está funcionando mi lapicito? Espérate, también puede suceder como en el ejercicio. Mira, aquí en los ejercicios que están acá, ya en el primero no es así, sino que te da la ecuación. Entonces tú de ahí tú tienes que resolverla. Tengo un pequeño problema. A ver, vamos a ver. Voy a ir a la pizarra. Porque no me está. El lapicito no funciona. Espérame. Esto es. La punta está bien. Ahí está. Ay, resucitó mi lápiz. Estaba medio asustado. Ya, vuelvo al PDF. Entonces, te fijas, los ejercicios te puede decir, como mencionaba, una frase o bien darte la ecuación. Lo más común para las evaluaciones es justamente dar la ecuación porque la idea es justamente que ustedes resuelvan un problema distinto a el de clásico de crecimiento, que fue lo que resolvimos en la clase. ¿Sí? La idea justamente es que tengan un desafío de ese estilo. ¿No? Entonces, hagamos este del huevo, un huevo cocido, eso se ve entretenido. ¿Les tinca? ¿Hicieron ese o prefieren hacer otro? Ese, profe. Ya. Entonces dice, ¿dónde estoy? Estoy compartiendo. Voy a ir eh, leyendo y voy a ir escribiendo cosas. Primero lo vamos a leer entero. Dice, un huevo cocido a 98 grados se sumerge en agua cuya temperatura es de 18. Después de 5 minutos, la temperatura del huevo es de 38 grados Celsius. La ley del enfriamiento indica que, dos puntos, y sale entonces una fórmula, ¿sí? Que me habla justamente de una derivada que es igual a K, ¿cierto? K es una constante, ¿cierto? Que la voy a tener que determinar seguramente en el ejercicio, factor de H menos 18, ¿sí? 18, si ustedes se dan cuenta, es justamente la temperatura a la que está el agua, ¿sí? Entonces, me preguntan después, ¿cuánto tardará la temperatura del huevo en llegar a 20 grados? Se está suponiendo aquí que el agua no se está calentando. O sea, el agua está a 18 grados y quedó a 18 grados, ¿sí? Y entonces obviamente el huevo se va a empezar a enfriar, porque el huevo está a 98. Eso es como lo clásico que uno hace, ¿cierto? Cuando pone a cocer un huevo y después lo quiere enfriar, lo meten agua. Eso. Ya, entonces, vamos con la
ecuación. La voy a escribir en la pizarrita y voy a escribir entonces. Ay, lloroncito, llegó acá. Perdón, chiquillo. ¿Qué pasó, gordito? Venga. Ya, ya, ándate a la camita. Acuéstate ahí y duerme. Hoy día en la mañana durmieron, tuve clase en la mañana y se portaron súper bien. Durmieron, pero toda la mañana. Ojalá que hoy día en la tarde se porten bien igual. Entonces, dH de T es igual a K, factor de, como decía, H menos 18. Entonces, ¿qué cosas aparecen acá? Como dijimos, la K es una constante, ¿sí? Esa es la típica constante de proporcionalidad. El huevo está cocido a 98 grados, o sea, esa es la temperatura inicial del huevo. Vamos a... Espérame, que tengo que ir a la sala de espera. Espérenme. Uy, no sé por qué me tupí. Ah, no, fue producto de mi imaginación. Ya, entonces, el H, en realidad, ¿qué es lo que simboliza? Después de leer este ejercicio, ¿cierto? El H está simbolizando la temperatura del cuerpo, temperatura del huevo. Entonces, me dice que cuando el T es igual a 0, es decir, en el momento que el huevo se instala en esta cuestión, H es igual a 98. Lo mismo es decir, H de 98 es igual, perdón, H de 0 es igual a 98. Ya, entonces, después de 5 minutos, la temperatura del huevo es 38. Para el T igual a 5, H es igual a 38. Ya, bien. Ya, eso son entonces, se fijan, lo que primero que uno tiene que siempre hacer en este tipo de ejercicio, creo yo que resulta muy clave, es esto. Mira, incluso me faltó algo acá, que yo diría el T, tiempo. ¿Sí? Porque necesito, en estos tipos de problemas aparecen letras que representan números, ¿cierto? Pero aquí yo estoy distinguiendo lo que es constante de lo que es variable. La K es una constante. Es una constante porque aquí hay una regla de proporcionalidad. Lo dice cuando anuncia que está siguiendo la ley de enfriamiento de Newton. Entonces el K es una constante. T y H son las variables. Nosotros trabajamos con funciones en una variable. Así que eso es. Y después, obviamente, también es importante escribir los datos. Esto de acá. Lo que me da el problema, y me falta también algo re importante, que es escribir la pregunta. Me dice, ¿cuánto tardará la temperatura del huevo en llegar a 20 grados? Entonces me pregunto, ¿cuál es la temperatura? Vamos a un signo de interrogación, para que H sea igual a 20 grados. Yo escribí las unidades acá, ¿cierto? En algunas partes, en realidad no en todos lados, pero cuando ya trabajamos con las ecuaciones siempre nos olvidamos de las unidades. Entonces tengo que tomar mi ecuación, que es esta, y resolverla. Y como mencionábamos, esta es una ecuación que es de variables separables. Entonces voy a escribir de h a de h menos 18. Tengo que separar y dejar a la izquierda, derecha, las variables separadas. K es una constante, entonces en realidad yo la podría dejar a cualquiera de los dos lados. Me conviene, creo yo, dejarla siempre, en este caso a la derecha, para que no me quede un 1 partido por K. ¿Sí? Y después integramos. Entonces, a todo esto, ya me imagino que ustedes en ejercicios como este ya se saltan el paso de la sustitución, ¿sí o no? Porque yo debería hacer la sustitución U igual a H menos 18, de U es igual a DH, pero en realidad cuando justamente tengo un tipo así menos una constante, siempre voy a obtener lo mismo, voy a obtener entonces que esto es logaritmo natural de H menos 18, el tiro. Y eso va a ser igual a K por T más la constante. Ya. Como mencionábamos en algún momento, me parece, esta expresión de aquí, que ya obtuvimos, esto que acabamos de obtener, ya nos está dando ya nos dio la relación. ¿Sí? Aquí yo ya, entre comillas, diría yo, ya tengo resuelto el problema. ¿Sí?
Porque esta es una igualdad donde estoy relacionando H y T. Entonces es una forma explícita, no, yo lo dije al revés, implícita. Implícita está acá, decir que hay una relación entre la H y la T. Pero a nosotros no nos gusta eso, nos gusta la forma explícita. La razón es súper evidente en realidad, porque justamente las expresiones explícitas, cuando yo digo y igual a f de x, eso nos permite calcular cosas, que es lo que nos preguntaron acá. Entonces vamos a usar exponencial, la misma exponencial. Exponencial, siempre que usamos exponencial es a ambos lados de la igualdad. Entonces voy a decirlo con harto detalle. E elevado a ln de h menos 18. Eso va a ser igual a e elevado a k por t más c. Ah, algo que se me olvidó. Bueno, aquí voy a borrar esto de aquí. A mí me gusta, y es solamente una cosa de gusto en realidad, usar la condición inicial. ¿Dónde está la condición inicial? ¿Cuál es la condición inicial? Las condiciones iniciales, ¿cierto? Se llaman porque están al inicio, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿cierto? No voy a decir 100%, pero en la mayoría de los casos, las condiciones iniciales son del principio del problema. Y es decir, cuando recién parte el fenómeno este, que es justamente esto que está acá. T igual a 0, H igual a 98. Entonces yo puedo usar esto, en realidad ya cuando he obtenido en forma explícita esta cosa, o bien la puedo usar acá, ¿sí? Para calcular de inmediato cuánto vale la constante, ¿sí? Yo lo voy a usar en una forma implícita. Y entonces voy a reemplazar, voy a decir ln de 98 menos 18. Va a ser igual a, fíjate, cuando hago k por t va a ser 0 porque el t vale 0, y eso es igual a 0. Entonces obtengo en forma inmediata que c vale logaritmo natural de 98 menos 18. O sea, eso es 80. Logaritmo natural de 80. Logaritmo natural, cuando nosotros lo escribimos a todo esto, siempre ponemos valor absoluto, ¿cierto? Porque por su restricción, por su definición, el dominio son todos los reales. El dominio del logaritmo natural son solamente los reales positivos. Pero ya ahora cuando digo ln de 80 no tengo para qué ponerle valor absoluto, porque obviamente que 80 es un número positivo. Eso, ¿ya? Insisto que esto lo podría haber hecho después, más adelante, pero yo lo quise hacer ahora. Ya. Creo que a mí me gusta hacerlo ahí porque encuentro que sale más rápido. Entonces después voy a escribir logaritmo natural de, y aquí tengo h menos 18. ¿No es cierto? La compuesta entre la exponencial y el logaritmo me da h menos 18 en valor absoluto. Perdón, h menos 18, perdón. Nada que ver el logaritmo, perdón. El logaritmo ya se va. Uy, que ando tupido hoy día. Logaritmo. Ay, dale con la cuestión. Perdón. H menos 18 en valor absoluto. Ya. Y esto va a ser igual entonces a e elevado a k por t. Por e elevado a c. Ah, y c ya lo calculamos, así que lo voy a reemplazar al tiro. Que es logaritmo natural de 80. Entonces, me voy a la otra hojita. Al tiro. Y voy a escribir que esto va a ser. Voy a seguir escribiendo en valor absoluto de h menos 18. Después vamos a omitir el valor absoluto y vamos a comentar por qué. Esto es un producto, ¿cierto? A la derecha tengo un producto, pero a mí me gusta conmutarlo porque encuentro que se ve más bonito decir 80 por la exponencial, a más decir que la exponencial por 80. Se ve más ordenado, pero bueno, yo no uso mucho eso, decir que se ve más bonito, pero como una cosa muy infantil, pero en realidad es por un tema de orden, ¿sí? Y ahí queda mejor. Ahora, lo que comentamos entonces, y es importante, fíjense que la temperatura del... aquí tengo un valor absoluto. Entonces, eso es lo que quiero comentar. ¿Por qué yo con tanta patudez puedo decir esto es h menos 18? Y eso va a ser igual a 80 elevado a k por t. Y creo que resulta bien obvio porque resulta que si yo tengo un cuerpo, el cuerpo está a 98 grados, el agua está a 18, el cuerpo, ¿cierto? Esa H que representa la temperatura del cuerpo se va a ir enfriando, pero nunca va a poder llegar a ser menos de 18 grados.
¿cierto? Entonces, obviamente, esta diferencia, ¿cierto? Es positiva, por eso puedo sacar el valor absoluto. Se fijan ahí entonces un tema. Si el agua se estuviese calentando, ya no podría hacer eso, ¿cierto? Entonces el H va a ser igual. Y esto es, mira, lo voy a escribir 2 veces. Me explico por qué. H va a ser entonces igual a 18 más 80 elevado a K por T. Y voy a volver a escribir esto, pero voy a escribir H de T. ¿Sí? Resulta que siempre el H ha sido un H de T. No es que yo le esté inventando ahora un T. Siempre ha sido así, porque la temperatura del cuerpo siempre ha dependido de el tiempo que pasa, ¿cierto? Pero el tema es que si yo en la operatoria, ¿sí? Incluso en la antiderivada, si hubiese ido poniendo el T en cada rato, eso resulta muy confuso. Espérenme un minutito. ¿No vas a almorzar todavía? Hay crema de verdura. Hay alcachofa. Dentro del horno están. Difícil que los encuentre. Ya, ahora sí, perdón. ¿Por qué eliminó el valor absoluto? Sí, mira, fíjate que esto es como mira, si a ustedes les gusta cocinar, van a echar el tiro, porque esto es un huevo. Tengo un huevo, lo saco, que está hirviendo, ¿cierto? Y lo pongo a enfriar en agua. ¿Sí? La temperatura del agua era 18 grados. Entonces el cuerpo va a ir disminuyendo, partido en 98, va a disminuir su temperatura. De hecho, uno se da cuenta que incluso el agua se empieza a calentar, ¿cierto? Esta diferencia H menos 18 siempre va a ser positiva. Siempre. Todo el tiempo. Debería suceder, no sé, por lo mejor un fenómeno externo, ¿no es cierto? Como no sé, porque tuviera una nevada, no sé, una cosa así, para que la temperatura del cuerpo, si tú lo metís el envase donde lo tienes, lo metes al freezer, por ejemplo, a lo mejor ahí podría suceder que la temperatura del cuerpo baje de 18. ¿Sí? Pero en este contexto, en este problema tan general que estamos viendo, eso no va a pasar. ¿Te fijas? Por eso entonces con tanta potudez lo sacamos. ¿Ya? Eso es. Entonces, lo que acabo de escribir, la H con la T y la H sin la T, son exactamente lo mismo. Pero al final escribo la T, ¿cierto? Porque ahora ya está, se fijan, lo mismo nosotros decimos I igual a f de x, ¿cierto? Yo he escrito una expresión para la H que depende de T. Cuando digo I igual a f de x, estoy diciendo que la I es una expresión que se escribe en términos de x. ¿Sí? Es la misma idea. Y escribirlo justamente como H de T ahora me resulta muy importante porque tengo que responder la pregunta. Y todavía no estoy lista para responder la pregunta porque si ustedes se fijan, voy a volver un poquito. No, voy a ir al signo, sí, voy a volver atrás. Tengo una pregunta, ¿cierto? Que tengo que responder, pero todavía no la puedo responder porque no sé cuánto vale ese K. Y para poder entonces obtener ese valor de acá necesito un dato auxiliar. Y eso fue justamente lo que nos dijo acá el problema. Nos dijo que cuando T es igual a 5, H es igual a 38. Y eso entonces es lo que vamos a utilizar ahora para... algo que tienen que tener siempre cuidado ustedes con el tema de las unidades. Yo lo comentaba recién y decía, mira, escribo la unidad de los grados, pero después ya me olvido. Si empiezo a hacer operatoria con el cosito del grado y dando vuelta, uno igual se enreda. Entonces no es conveniente. Pero en el sentido de que digo que hay que tener cuidado con las unidades es porque, amigo chocolate, venga para acá. Hay que tener cuidado con las unidades en el sentido de que, no sé, te digan un ejercicio que te hable un tiempo en días y después te pregunte qué pasa una semana después, por ejemplo. En ese sentido, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Ya. Entonces, voy a usar estos datos para calcular el C. Y lo hago, ¿cierto? Reemplazando. Entonces voy a decir, ya,
t es igual a 5, h es igual a 38, entonces 38 es igual a 18 más 80 por e elevado a 5k. Se fijan, entonces ahora yo escribí una ecuación con una sola variable, que es la k. Entonces voy a decir 80 e elevado a 5k es igual a 38 menos 10. 38 menos 18 es 20. 20. En este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Nosotros vamos a usar logaritmo natural. Y en realidad yo podría usar cualquier logaritmo en la base que yo quiera, pero siempre conviene usar el logaritmo en la base que te toca, ¿sí? En la base de la exponencial que tiene. Pero antes de querer, más bien, antes de poder aplicar eso, tú tienes que dejar la exponencial solita, despejarla. Entonces voy a decir que e elevado a 5k es igual a 20 dividido en 80. O sea, esto es un cuarto. Voy a escribirlo acá. E elevado a 5k es igual a un cuarto. Ahora aplico el logaritmo natural. Entonces, digo, 5k va a ser igual a logaritmo natural de un cuarto. Por tanto, k es igual a un quinto, logaritmo natural de un cuarto. Ah, mira, y esto lo puedo escribir de otra forma que se vea más bonita. Porque puedo decir que esto es un quinto factor de logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 4. ¿Cierto? Esto es 0. Y entonces me queda que k es igual a menos un quinto logaritmo natural de 4. También lo podría escribir, también lo puedo escribir de otra forma, porque podría decir que 4 es 2 elevado a 2. Entonces podría decir que esto es menos 2 quintos logaritmo natural de 2. Sí, también lo podría escribir así. ¿Se fijan? Y esto, entonces, voy a destacar las tres formas en que escribimos k. K es igual a un quinto logaritmo natural de un cuarto. Es exactamente lo mismo que decir k es igual a menos un quinto logaritmo natural de 4, o esta última que dice menos 2 quintos logaritmo natural de 2. Les sugiero, solamente como para jugar, que ustedes tomen la calculadora y lo escriban los tres números. Y se van a dar cuenta que es el mismo, es exactamente el mismo. ¿Sí? Usando propiedades del logaritmo, lo escribimos de distintas formas. Eso. A nosotros nos gustan las expresiones así como esto, ¿sí? No nos gusta estar escribiendo, no nos gusta estar aproximando, ¿cierto? Usando una calculadora y aproximando, porque en el fondo perdemos información con eso. Los resultados son mucho más exactos escribiéndolos de esta forma. Ya. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Estoy haciendo todo esto porque quiero calcular algo. Entonces ya encontré mi k y lo voy a reemplazar en mi ecuación. Voy a entre paréntesis, que después está un día muy nublado y yo no sé por qué ando como con alergia, así como bueno. Ya, entonces tengo el k, tengo mi k y voy a usar y tengo que calcular esto. ¿Cuánto vale el t cuando el h vale 20 grados? Ah, todo esto, les voy a decir algo muy sincero. Yo tengo una letra así como grande, no sé cómo se ve en lo que ustedes están trabajando, pero los cuadernos así como grandes, las hojas así como grandes. Entonces, a mí me incomoda mucho escribir el K y reemplazarlo, pero se puede hacer. Si ustedes son bien ordenaditos, una buena opción, ¿cierto? Sería reemplazar el K de inmediato. Voy a escribir eso aquí como podemos reemplazar K de inmediato, ¿sí? Y escribir entonces h de t igual a puntito suspensivo. Eso lo pueden escribir ustedes. Yo, como te digo, esa cosa de
lo monstruosa que es mi letra, no lo hago. Lo que hago es que ya lo dejo así como una K, no es que me la coma nomás, sino que lo que hago es que me voy a lo que me preguntan, ¿se fijan? Calculo con la K ahí dando vuelta y al final cuando escribo la respuesta ahí le enchufo el K. Así lo hago yo. ¿Ya? Lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo? Voy a escribirlo sin reemplazar. El HDT dije entonces que es 18 más 80 elevado a K por T. Otra cosa que quería observar antes de continuar es que el K es un número negativo, ¿sí? Y eso es un tema importante porque justamente la exponencial cuando este K es negativo, ¿cierto? Va decreciendo. Esto va decreciendo y es obvio porque justamente la temperatura del cuerpo va disminuyendo, ¿sí? Es muy similar si pasa al revés, ¿sí? Si tú dices, no sé, pues se pone un pollo al horno. Sigue la misma idea. Ahora se va calentando. Ya. Entonces, eso. Y lo que me piden a mí entonces aquí es el T es igual a, signo de asterisco, para que el H sea igual a 20. ¿Sí? Eso es lo que me pregunta. Ya, entonces ahora voy a reemplazar. La misma idea anterior, reemplazo. 20 es igual a 18 más 80 elevado a K por T. T es lo que yo quiero calcular. Entonces voy a decir que 80 elevado a K por T es igual a 2, que es 20 menos 18. O sea, E elevado a K por T va a ser igual a 2 partido por 80, eso es 1 partido por 40. Logaritmo natural. Vamos a meterle el logaritmo natural al tiro. Y voy a escribir entonces K por T va a ser igual a logaritmo natural de 1 partido por 40. Como dijimos, voy a decir entonces, voy a escribirlo primero, antes de reemplazarlo, voy a escribir como logaritmo, como menos logaritmo natural de 40. Entonces el T va a ser 1 partido por K, perdón, menos 1 partido por K, logaritmo natural de 40. Y como yo ya, como les comentaba, yo prefiero hacerlo así, ¿sí? Porque creo que me queda más ordenadito. Y entonces esto me va a dar, como dije, menos 1 partido, tengo en el numerador, menos logaritmo natural de 40. Y en el denominador voy a escribir menos 2 quintos, menos 2 quintos, logaritmo natural de 2. Eso entonces me va a dar 5 medios, logaritmo natural de 40, dividido por logaritmo natural de, espérame, logaritmo natural de 2. Estaba pensando si lo puedo escribir de otra forma el logaritmo natural de 40. Ahí ya no creo que resulte buena idea hacerlo. Pero ese ya ahí tengo mi valor de t. Importante entonces observar que ese es un número positivo. ¿Sí? Ese es un número positivo, ¿cierto? Y estaba pensando lo podemos calcular. Tengo entonces logaritmo natural de 40. Estoy usando mi telefonito de calculadora. Logaritmo natural de 40 es como 3 puntos y algo, dividido en logaritmo natural de 2. Me da 5.63 por 5 medios, por 5 y dividido en 2. 13. Eso entonces, 13 es aproximadamente 13,3. ¿Sí? ¿Qué es lo que son estos? Unidad, minutos, ¿cierto? Eso también es un tema importante porque el ejercicio plantea, ¿cierto? Que han transcurrido 5 minutos, que entonces ya me habla del tiempo que está definido en minutos. Otra opción sería que no se mencionaran las unidades, y se hablara simplemente de unidades, lo cual en realidad no es no es muy común. Profe, Dígame. una duda solo para estar seguro. Sí, Ahí dígame. en menos logaritmo natural de 40 es porque
puso 1 partido en 40 como 40 elevado a menos 1, ¿no? Exactamente, sí, Ya. exactamente. Siempre cuando yo tengo logaritmo natural de 1 partido por A, ¿no es cierto? Yo puedo decir que eso de inmediato es menos logaritmo natural de A. Cualquiera que sea la A, obviamente estrictamente positivo. Eso es. Ya, ¿estamos? Estoy mirando la guía mientras tanto. Usualmente los ejercicios que hemos estado planteando en los semestres pasados me parecen que han sido mucho más simples, ¿ah? Sin una constante me refiero, que además haya que contar alguna constante para llegar a calcular la cuestión que te están pidiendo. Aquí hay uno, estaba leyendo uno que me tinca más, es uno que dice en un depósito inicialmente lleno de 55 galones, la cantidad de petróleo varía según, ahí te sale una ecuación. Mira, ¿les tinca hacer ese? Voy a compartir la pizarra a ver si les tinca, o si me dicen otro. Este que dice, en un depósito el 5, inicialmente lleno con 55 galones, la cantidad de petróleo, es petróleo, varía según, y ahí está una formación. Me gustó este, ¿sabes por qué? Porque dice B'. Entonces yo voy a tener que escribir, para que tenga sentido mi ecuación diferencial, voy a tener que escribir de B a de T. Y la otra también, la pregunta es interesante, ¿cuál es la diferencia de petróleo a la primera hora? ¿Cuánto tarda en quedar vacío el depósito? Bien, ya. ¿Hacemos ese? Ya. Entonces, ¿dónde se me fue la pizarrita? Ah, aquí está. Entonces vamos a decir, en este ejercicio, le voy a escribir la ecuación primero. B' de t entonces igual a 1 menos t, me salió un menos casi como medio, 110. Ya, entonces, con la misma idea que planteamos anteriormente, t se refiere al tiempo, b se refiere a la cantidad de petróleo. Sí, como mencionábamos, esto es re importante, declarar las variables. Después, el ejercicio dice, en un depósito inicialmente lleno de 55 galones, ¿cierto? Eso significa que entonces cuando parte el experimento, la cantidad de petróleo, ¿cierto? Es igual a 55. Me estaba acordando, de repente me distraigo, lo siento, me estaba acordando hace varios años atrás, un par de años atrás, había un problema similar al que estábamos viendo recién con respecto a la temperatura del huevo. Y me acuerdo de que un error que cometieron, lo comento, ¿cierto? Porque de repente, no, de repente creo que es muy común que los errores se repitan. Las formas de razonar o también de equivocarse son muy parecidas. Entonces, lo que a algunos estudiantes les pasó en este ejercicio, que era muy similar, pero era como bien creepy la cuestión porque era con una persona muerta. Yo no fui yo de la idea, pero bueno. Entonces lo que hicieron fue que como que tomaron dos ecuaciones. Entonces partieron t igual a 0, una ecuación, t igual a 5, otra ecuación. Y los planteaban aparte, entonces después se les enredó el ejercicio de forma muy, muy eh, complicada. ¿Sí? Y no, pues hay que entender que es una ecuación, modelar todo el fenómeno, ¿cierto? Eh,
Eso, ya. Vuelvo al programa. Entonces eso. Ya, entonces como dije, aquí algo que es re importante es escribir la ecuación como de B a de T. Ya estaba pensando que se me olvidó revisar la pregunta y escribir la pregunta acá. Ya. Dice, ¿cuál es la diferencia de petróleo en la primera hora? Fíjate, eso es lo que me gustó de la primera pregunta, porque me dicen, para el T igual a 1, yo voy a calcular un B, ¿sí? Pero mi respuesta no va a ser ese B, sino que va a ser la diferencia con los 55. ¿Se fijan? Después lo otro que dice, ¿cuánto queda en, cuánto tiempo tarda en quedar vacío el depósito? Entonces tengo que para calcular el tiempo para que el depósito sea igual a 0. La cantidad de petróleo, ¿cierto? Sea 0. Otro tema también que yo encuentro que no es apropiado con respecto a las unidades es empezar a cambiar las unidades. En este caso te hablan de galones, ya, galones, ¿sí? Te pasa más todavía, creo yo, que resulta más confuso cuando hablan de pulgadas o de pies, que uno como que quiere cambiarlo al tiro a centímetros, pero no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces dB a dt es igual a 1 menos t partido por 100. Lo voy a borrar al tiro. ¿Por qué? Porque no me conviene escribirlo de esa forma si quiero separar las variables. Voy a escribir entonces, perdón, es 110. Es 110, ¿cierto? Sí, sí, es 110. 110 menos t partido por 110. Te fijas que me conviene escribirlo así como una fracción porque yo voy a necesitar separar las variables. Entonces voy a escribir acá dB es igual a... Ah, mira, podría pasar el 100 multiplicando. 110, perdón. Me da con decirle. Para que quede 110 dB. La B no está explícita en ninguna parte. No importa. Y esto igual a 110 menos T de T. ¡Tarán! Y ahí está listo. Tengo que encontrar la antideriva. Vamos a la otra hojita. Tengo entonces la primera, 110B. Y eso va a ser igual a... Esto de acá es bien simple, 110T menos T cuadrado partido por 2. Más la constante. La constante la sumamos una sola vez. Escribimos una sola constante y yo creo que es bien importante que la constante quede al lado de la t, ¿sí? Al lado del tiempo, ¿sí? Que es la variable independiente, porque yo después voy a querer escribir b es igual a, para allá voy, ¿cierto? Ya, entonces como comentábamos, aquí ya la hicimos, ya estamos listos, porque esta parte ya significa que yo tengo mi función, ¿sí? En forma, como mencionaba, implícita. Y tengo un comentario en el chat. Profe, en el ejercicio pasado la constante era la K. Es que lo que pasa es que en el ejercicio anterior, y eso era lo que tenía de complejo este ejercicio, habían dos constantes. Tenía una constante de integración. La constante de integración en este tipo de problemas, me refiero a los PBI, siempre va a quedar determinada a partir de la condición inicial. Usamos la condición inicial para determinarla. Pero el tema es que esta tenía otra constante más que venía de la fórmula. ¿Te fijas? Entonces, por eso necesitábamos otro dato. Por eso usamos ese otro dato. Perdón, estas cosas me están medio sueltas. Voy al chat. Ese fue el tema con el otro ejercicio. Ya. De nada. Ya. Y como les comentaba yo hace un rato, y los invito a que hagan esto. ¿Ah? Mira, espérate, voy a volver de nuevo al ejercicio anterior. Yo encontré calculé la constante de integración cuando teníamos la expresión en forma implícita. Pero otra opción es que ya en esta expresión, que era la forma explícita, lo hubiese calculado y habría llegado exactamente a la misma constante de integración. ¿Sí? No es ni mejor ni peor. En realidad
es como de gusto, ¿sí? Así que ustedes vean cómo les hace sentido. Vuelvan a hacer el ejercicio y escriban, reemplacen acá el t igual a 0 y van a obtener la misma constante. Yo encuentro que es más fácil hacerlo acá. Eso es todo lo que digo, ¿ya? Pero a lo mejor es más fácil para mí nomás. A lo mejor no es que sea más fácil así como de la vida. ¿Sí? Es difícil de mencionar o concluir algo así, ¿cierto? Ya, pero el asunto es que la condición inicial me permite a mí eh, medir la constante de integración, sea como sea. Yo lo voy a hacer acá. Cuando el t es igual a 0, entonces mi cosito esto, mi estanque, tiene 55 galones. Y esos son los datos que reemplazamos. Entonces voy a decir 110 por 55, que son los galones, va a ser igual a 110 por 0, se me hace 0, todo se me hace 0, menos la constante, c. Entonces eso quiere decir que mi constante es 55 por 110. Es decir, 6050. Ahí tengo mi constante. Y no tengo otra constante más, así que por eso este ejercicio tiene varias cosas que me gustaron a mí este ejercicio, porque tiene una cosa más simple, pero además la pregunta está muy, muy, muy interesante. Esto. Ya, vamos a la pregunta. Me dice entonces, y aquí está la primera pregunta, me dice, ¿cuál es la diferencia de petróleo en la primera hora? Ya, pues entonces voy a usar, perdón, voy a escribir primero, antes de eso, voy a despejar voy a escribir B es igual a 1 partido por 110 factor de 110t menos t cuadrado partido por 2 más 6050. Aquí ya entonces tengo la forma explícita. La forma explícita igual es importante describirla eh, porque me permite hacer cálculos más fáciles. Yo podría en realidad hacer todos los cálculos con la forma implícita de la ecuación, eh, pero en realidad es más trabajo, ¿sí? Eso. Ya, entonces incluso la puedo escribir más bonita, porque podría decir b de t, ¿cierto? Para hacer énfasis que es respecto a t, y distribuir eso, porque tengo 110 por 1 partido por 110 por 110 me va a dar t menos t. Incluso lo voy a escribir más bonito todavía porque voy a ordenar, esto es un polinomio. Entonces voy a escribir menos t cuadrado partido por 220. Estoy distribuyendo. Más t. Más, fíjense que el 6050 dividido en 110 me va a dar los 55. Entonces encuentro que no es una... A veces, fíjate que creo yo, sobre todo en matemática 1, pasa mucho que los estudiantes como que de repente son un poco, ¿cómo diría yo? Reacios a esto de las expresiones algebraicas o de entender por qué es importante esto de aprender. Y yo creo que estas cosas nos ayudan mucho a entender, porque fíjate que, claro, las expresiones son exactamente lo mismo, pero esta segunda me va a ser más fácil para hacer mis cálculos. Entonces, voy a calcular. Me preguntan a mí, ya, la diferencia en la primera hora. Entonces voy a calcular cuánto hay a la primera hora. Esto va a ser entonces, el t es igual a 1, va a ser menos 1 partido por 220, más 1 más 55. Entonces eso es 56 menos 1 partido por 220, que es igual a 56 por 220 menos 1. Siempre me dio un tremendo número. 12.319 dividido en 220. Aquí hay algo que no me veo bien. Aquí hay algo que no tengo bien.
Estoy revisando. En vez de 1 puse 110. ¿Dónde? Al principio. Ya me voy a dar cuenta de dónde me equivoqué. Ujú. No, no lo veo. Sí, no. Auxilio. ¿Dónde me están diciendo? Aquí sí que tengo que poner 1 porque distribuyo. Acá tengo menos t y eso es t cuadrado partido por 2 por 110 me da 220. 110, 6.050 dividido más los 55. Me da 56 menos. No, si yo digo que me debo haber equivocado antes. Pero no me doy cuenta dónde. No, pero es que aquí, aquí en realidad el tema es que yo necesito, como quiero separar esto, claro, aquí yo tengo 1 menos t partido por 110. Entonces, como lo quiero separar, tengo que escribir esto en una, me conviene escribirlo en una sola expresión. Lo mismo en realidad me habría quedado si yo hubiese integrado en una sola, en realidad. Pero esto es, multiplico 1 por 110, esto es lo mismo cuando digo A más B partido por C, ¿cierto? Entonces eso, AC más B partido por C. Esto es lo mismo, entonces digo 1 por 110, 110, menos T, partido por 110. Entonces no tengo problemas con eso. Es 110, ¿cierto? Sí. Entonces, 110t menos la antiderivada de t, t cuadrado partido por 2, t cuadrado partido por 2, más la constante. Cuando el t es igual a 0, ¿cierto? Me da 110 por 55, 0, 0, 6050. Y después entonces, esto, no sé qué quiero que me pasa, pero esto no me da porque ese valor me da muy grande. Me da más, no me da que está disminuyendo, me da que está aumentando. Sí, no sé. No sé, Profe, dígame, ¿en alguna parte? ahí cuando puso 110 de B, ¿de dónde apareció? Este 110. Este 110 estaba dividiendo acá y lo pasé Ya. multiplicando. Ahí. Entonces ahí apareció ese 110. Profe, Dígame.
Es que creo que cuando pone el 1 dividido 110, ese 10, en la siguiente, creo que, o sea, ese 110 debería estar dividiendo, creo que lo multiplicó el 110 por el 2 y no debería estar dividiendo a toda esa fracción en vez de multiplicar. Sí, pues por eso lo escribo, te fijas, lo escribo 110 por 1 partido por 110 por 110t. Eso entonces me da el t. Después cuando tengo 1 partido por 110 por t cuadrado partido por 2, eso me da menos t cuadrado y en el denominador se multiplica el 2 por el 100. Y a eso me refiero porque si es que ese 110 está en el 110b y después pasa multiplicando el... Mira, lo vamos a hacer con más, no, si está bien. Mira, lo vamos a hacer con harto detalle acá. ya. 1 partido por 110. Factor de, tenía 110t menos t cuadrado partido por 2 más eran 6050. Entonces, eso me da igual a, tengo, acá lo voy a escribir, 1 partido por 110 por 110t menos 1 partido por 110 por t cuadrado partido por 2 más 1 partido por 110 por 6050. Entonces aquí estos se cancelan y esto me da t menos el t cuadrado partido por, te fijas, los denominadores, los dos se multiplican y ahí me da 220 más 55. Y ahí me da el b de t. No sé qué me pasó con este modelo. No me doy cuenta qué es lo que me pasó. No tengo idea. Lo único que se me ocurre es que no sea eso, no sea esa la ecuación. 1 menos t partido por 110. Que no sea esa la ecuación y que haya un problema con la ecuación. Porque ya a esta altura del partido no se me ocurre otra explicación. Si bien el problema con este ejercicio es que esto me da 59, algo. Y yo sé que el ejercicio me dice que esto está vaciando. Entonces no puede estar aumentando. Más todavía porque la segunda pregunta es cuánto tarda en quedar vacío el estanque. Entonces esto se va vaciando. Perdón, me estoy riendo. No, este ejercicio no lo vamos a poder terminar porque ya lo hemos revisado y no hay problemas en los procedimientos, no hay problemas me estoy riendo del ejercicio 6 que lo estaba leyendo y yo estaba haciendo burla delante del tema de... Sí. Mira, incluso si lo hubiese hecho de la otra forma y no hubiese... Mira, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo hubiese dicho de B a dt es igual a 1 menos, ¿cuánto era? T partido por 110. T partido por 110. Y no hubiese hecho la operación que estábamos comentando recién. Y hubiese hecho de B es igual a 1 menos T partido por 110 de T, después debería llegar a lo mismo. Debería llegar entonces que B es igual a, integrando, ¿cierto? Sería igual entonces a T menos T cuadrado partido por 2 más la constante. ¿Te fijas? Todo esto no habría salido más fácil hacerlo así, no como lo que yo hice al principio. ¿Se fijan que yo dije voy a correr la constante multiplicando, pensando que iba a ser más fácil? Pero en realidad si yo lo hubiese hecho de inmediato, llego exactamente lo mismo. ¿Dónde está? Acá.
Y al calcular la constante, ¿cierto? Aquí, para el t igual a 0, tengo el bx igual a 55, tengo que la constante igual a 55. Se fijan, lo resolví de otra forma y llego a la misma ecuación y obviamente voy a tener exactamente el mismo problema. Ah, perdón, aquí ya me equivoqué. Es 220, ¿cierto? Porque es t cuadrado partido por 2, pero el 110, 220. Entonces el ejercicio tiene un problema. El modelo está mal. Ya, estas cosas, lamentablemente, pasan, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguramente en el mail, o sea, no seguramente, yo en el mail que les voy a mandar, nosotros a todo esto, como mencionaba el otro día, ahora este semestre somos muchos profes los que estamos trabajando, entonces muchos más ojos para revisar. El semestre pasado, por ejemplo, éramos 2 profes nomás, entonces yo revisaba las preguntas que él hacía, él revisaba las preguntas que yo Profe, hacía, ¿sí? pero delante no le dio la constante de 6000 y algo. Eh, claro, me dio 6050, pero después cuando lo dividí por el 110 me dio 55. Ah, ya. Si al final de cuentas me dio el mismo modelo y lo resolví de otra forma. Entonces no hay problema ni en la forma de integrar, ni en la forma de... El tema hay un problema con el modelo. ¿No? Eso. Sí, yo creo que vamos a dejar ese hasta aquí nomás, porque no, o sea, no tenemos más que hacer. Hay un problema con el modelo. No hay que hacer. Em, ¿Qué más? ¿Qué otro tema quieren revisar? Pero vamos a hacer uno cuando no nos dan la fórmula. Ah, ya, vamos. Vamos a compartir la hojita. Mm, 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 mm. Ya, entonces mira. El 6 me da risa porque estaba leyéndolo yo hace un rato y también habla de asesinato. Lo encuentro muy creepy. Pero no lo vamos a hacer porque es la misma lógica del enfriamiento de Newton. Mira, este por ejemplo se ve interesante, el 9, porque no dice nada de una ecuación. Ya, entonces dice, vamos a leerlo. Una fábrica de papel está situada a orillas de un río, el cual fluye a razón constante de 1000 metros cúbicos por segundo. El agua del río va a dar a un lago que tiene 10 elevado a 9 metros cúbicos de volumen. En el instante t igual a 0, la fábrica comienza a vaciar contaminantes en el río a razón de 1 metro cúbico por segundo y suponga además que hay otro río que sale del lago a la misma velocidad que entra en él. ¿Cuál será la concentración de contaminantes en el agua en el tiempo t? Pero ese problema es como de razón de cambio, en realidad no es de lo de nuestro. Ese es de razón de cambio. Sí, ese es un problema de razón de cambio. No, ese no está bien para lo que nosotros estamos haciendo. Ya, mira, este es lo que les decía yo que no tienen. Mira, fíjate. El 11 dice: si el alimento y el espacio no son problema, algunas poblaciones aumentan a una razón proporcional a la población. Ese es un caso donde no te dan una ecuación. Entonces te hablan P de T, ¿cierto? Sería la población. T obviamente es el tiempo. Entonces digo, de P a dt es igual a una constante, población. Estoy compartiendo la pizarra, ¿cierto? Sí.
Este otro, creo yo que sí, mira, a ver, o por lo menos a mí me llamó la atención, mira. Que dice, un cultivo bacterial tiene una densidad de población de 120.000 organismos por pulgada cuadrada. ¿120.000 organismos, cierto? Voy a poner unidades por pulgada cuadrada. Se observó que un cultivo que abarca un área de 1 pulgada cuadrada a las 9 a.m. ¿ya? Y después dice, del martes ha aumentado a 3 pulgadas cuadradas para el mediodía del jueves. Esto de las 9 a.m. era el día lunes. Ah, no, perdón, martes. Jueves entonces es a las 10 a.m. No, perdón. El jueves, para el mediodía del jueves. Entonces jueves es a las 12 a.m. Tiene 3 pulgadas cuadradas. Y la pregunta es, ¿cuántas bacterias habrá en el cultivo? Voy a llamar B de T, ¿cierto? Las bacterias. A las 10 p.m. del domingo siguiente. ¿Y a qué hora dice a las 10 p.m.? A la 1 p.m., perdón. Entonces, ¿cuál es la... Claro, esto también explícitamente no te dicen, pero aquí voy a decir entonces la razón de cambio, la tasa de cambio, ¿cierto? Esto va aumentando en forma constante respecto a la población. El tema son las horas. Eso es lo que creo yo que resulta complejo para este ejercicio. El tema es decir, ya, tengo el t igual a 0, sería el martes a las 9 de la mañana. ¿Cuántas horas han pasado desde el jueves? En mi ecuación, ¿cierto? Yo no puedo escribir un t igual a 12 am. Tengo que escribir un t en una unidad, que sean días, horas, minutos, algo así. Entonces tengo martes a las 9, miércoles, jueves, 24, 48, al miércoles y al jueves son 48, 48 más 3, 51. Para el t igual a 51 tengo este dato. Y esto, la misma idea anterior, este dato me va a permitir calcular el K. Y después voy a plantear la pregunta, bacterias. Aquí me pregunta la cantidad de bacterias el domingo a la 1. Entonces tengo del martes al miércoles, dije ya, entonces tengo 24, a ver, tengo martes al miércoles un día, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son 5 días. 5 por 24, eso es a las 9 de la mañana. Más 10, 11, 12, 1, más 4. Entonces puedo tener que calcular la cantidad de bacterias por 5 por 24 más 4. 124. Harto feo los numeritos de esto.
Ahora volví al tema del río y sí, estoy mirando, claro, porque ahora ese sí es un problema es como un problema de mezclas, sí. Las mezclas también tienen una forma de modelarse. eh, sí. A ver, déjame ver si hay otro. No. Hay algunos problemas, por ejemplo, también estaba pensando en un ejercicio que habla de y también pensando también en las cosas como típicas que se equivoca. Habría sido bueno que el ejercicio anterior nos hubiese resultado, pero yo digo que hay un problema con el modelo. Probablemente no es uno menos, probablemente es 100 o 110 menos. No sé, pero nada que hacer. Yo creo que hay un problema cuando digitaron ese ejercicio. Ah, porque en este tipo de ejercicio, ¿cierto? Hay estas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? En los ejercicios que tenemos una razón de cambio, ¿cierto? La velocidad a la que van creciendo las bacterias que es proporcional eh, a la cantidad de bacterias, ¿sí? Que tienen. Sí, esto sigue la misma lógica del el problema que vimos en clase que hablaba de un crecimiento poblacional. Eso es. Em, sí, explícitamente no está, pero sí. Sigo pensando en la cuestión de la diferencia, fíjate. Y no me acuerdo dónde vi ese ejercicio, ahora estaba pensando en un ejercicio que habla sobre justamente la diferencia y tiene que ver con algo de contagio por pacientes enfermos versus sanos. ¿Te fijas? Hay que tener harto cuidado cuando uno lee la pregunta, si te preguntan cuál es la cantidad que tiene o, perdón, cuál es la diferencia de. Eso es algo que hay que tener harto precaución de leerlo bien. Ay, ay, ay. No de la gotita. ¿Algo más que quieran comentar? Lo que iba yo a decir, espero que no tengamos ningún error para el día sábado, ¿sí? Em, pero si es que eventualmente, ojalá ni Dios lo quiera, tuviésemos algún error, ¿sí? Yo les voy a pedir, bueno, nosotros no sé, siempre trabajamos con
con preguntas aleatorias. Entonces, dependiendo, le echamos la suerte y a ustedes les tocan preguntas distintas, de mismos temas, pero distintas. Entonces puede ser que uno le toque una pregunta y otro no, ¿sí? Pero nosotros tenemos la opción como profe de revisar puntualmente cuál es el certamen de ustedes. Entonces, por decirte tú, no sé, pues, Daniel. Daniel justo le tocó una pregunta donde había, no sé, pues tuvo un error de tipeo, nadie se dio cuenta. Yo siento que este año este semestre estamos trabajando como casi con un ejército, profe, somos 5. Semestres anteriores hemos sido 2 nomás, entonces siento que somos un buen equipo como para que no nos pase ningún error. Pero supongamos que nos pasa algo. Entonces Daniel, pum, la respuesta no le da, porque está mal tipeada, ¿te fijas? Entonces, foto, ¿sí? Mandas una foto de la pregunta, una foto de tu cuaderno con el desarrollo, ¿sí? Y entonces eso lo puedo tomar en consideración, ¿sí? Después nosotros incluso tenemos una opción de recalificar las evaluaciones. Y obviamente que eso aplica cuando uno tiene un error, ¿sí? Nosotros no vamos a revisar el desarrollo de los ejercicios que ustedes hagan, ¿ya? Así es que no es obligación ni nada, es solamente ante una eventualidad de algún problema, ¿ya? Y, profe, si hay un error así como de tipeo, Ujú. ¿esperamos a que termine la prueba para avisarle y mandarle la foto? ¿O apenas nos demos cuenta? Mira, yo mira, ahora recién tengo una estudiante que me tiene que pasar un material. Entonces yo no sé, estoy a la espera de que me diga a qué hora nos podemos juntar, porque me dijo que venía el sábado aquí pues. Me tiene que pasar unos materiales que yo le pasé. Entonces estoy atenta a eso. Entonces no me puedo comprometer para el sábado estar pendiente de los problemas que puede tener el aula, el certamen, el control. Mm. Ni Dios lo quiera. Yo espero que no, porque como les decía, vamos a revisarlo, somos hartos profes, entonces es difícil que se pasen los errores cuando son 4 profes, 5 profes. Distinto en otros casos, ¿cierto? Cuando somos 2 nomás, o si es uno, peor todavía, porque ahí no... A veces uno, no sé si les pasa, po, a veces uno escribe algo y después lo revisa, y como pasáis por encima del error y no te das cuenta. Eh, ¿Qué me pasó el otro día? Estaba con ustedes en clase cuando estábamos viendo una cuestión y había escrito trigonométrica con H, ¿o no? ¿No estaba con ustedes? Y fue así como, oh, Dios mío, ¿cómo escribí eso? Una vez se equivoca. Pero como decía, no es que vamos a revisar todos los desarrollos, eso no me puedo comprometer a eso. Lo que vamos a hacer es que si existe alguna complicación en alguna pregunta, ¿cierto? Yo puedo revisar, ¿cierto? Esa pregunta en particular, puntual, solamente en el caso de que exista algún problema. ¿No? Eso, Profe, cuéntame. que usted dice que el horario de atención en ese horario iba a hacer la revisión de los controles y los certámenes. Sí, exactamente. ¿Eso lo va a hacer al tiro la próxima semana? Exactamente. Y esa no es una clase en realidad, sino que eh, lo que conversemos con los estudiantes que estén interesados también, porque no voy a estar hablando como loquita sola. Si hay alguien que viene a la clase y dice, tengo duda, no entendí, esta pregunta me salió y creo que está mal y entonces lo revisamos, eso lo grabamos y después lo subo igual a YouTube para que toda esa conversación no se la pierdan, ¿ya? Para los que no puedan asistir porque no es clase, ¿cierto? Pero sí, lo vamos a hacer así. Sí, po. Entran fracciones parciales y entra sustitución trigonométrica, claro que sí. Y así escribí yo el otro día, te escribí trigonométrica en vez de G puse una H. Pregúntame tú por qué, no sé. Tenía una presentación, no sé. ¿En qué curso fue? Ya. No.
nos llegó un mail. Ah, perdón, la pregunta, yo respondo. La pregunta es, sí, exactamente. Es el porcentaje de los controles es un 20%. Si bien el programa dice 10%, nos llegó una instrucción del departamento de matemática, del director, diciendo que todos tenían que tener 20% controles, todas las asignaturas de matemática, 20% controles, 80% certamen. ¿No? Eso. Ya, jóvenes, vamos a quedar aquí, ¿cierto? ¿Sí? Chao, chiquillas y chiquillos, que tengan una bonita tarde. Estudien harto, éxito para el sábado y nos vemos el lunes, ¿no? Y llegó aquí el lloroncito a despedirse. Venga para acá, mi amor. Uy, no, audífono. Ya, voy a dejar de grabar porque estoy hablando ya puras tonteras.